Primera de Crónicas 29, el verso 11. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Bendito sea su nombre. Usted, hermano, no ha pensado, no ha pensado por qué Dios no le encargó la predicación del Evangelio, o sea, esta gran misión. ¿Por qué no se la encargó a hombres poderosos, a hombres sabios, a esos hombres que son bien capacitados, sino que buscó lo más vil? Oiga, lo más vil, lo más menospreciado, para encargarles esta gran misión. Porque en la tierra no hay misión más grande que la predicación del glorioso evangelio de Jesucristo. Esto es grande. ¿No ha pensado por qué? Dios lo hizo así por una sola razón: porque Dios es soberano. Ese es el tema: la soberanía de Dios. Es un tema que poco se trata, pero es necesario tratarlo. Oiga, es importante que nosotros sepamos algo acerca de este Dios soberano que nosotros tenemos. Dios es soberano en todo el sentido de la palabra. La palabra soberanía quiere decir la supremacía de Dios. Que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad. Hace todo en las huestes de los cielos, entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos o impedir su propósito, ni resistir su voluntad.
Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñorea de la gente. Salmo 22, verso 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Amén. Decir que Dios es soberano es declarar que es el solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6, verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es soberano en todos sus atributos. Es soberano en el ejercicio de su poder. Lo ejerce según quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Sea bendito su nombre. Este hecho es probado en todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Dios interpuso su poder y David fue librado del gigante Goliat. Las bocas de los leones fueron cerradas y Daniel escapó ileso. Los 3 jóvenes fueron echados en el horno de fuego y salieron sin daño ni quemaduras. Dios es soberano en la delegación de su poder a otros. Oiga bien, Dios es soberano en la delegación de su poder a otros. ¿Por qué dotó a Matusalén con una vitalidad que le permitió sobrevivir más que a todos sus contemporáneos? ¿Por qué concedió a Sansón, tal fuerza que nadie jamás ha podido igualar? Porque está escrito: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero es evidente que Dios no derrama este poder sobre todas sus criaturas. ¿Por qué no? La respuesta es porque Él es soberano y hace según le place, y nadie lo puede estorbar, nadie lo puede impedir. A su nombre sea la gloria. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. Aleluya. Pues su misericordia está regida por la voluntad de aquel que es misericordioso. Amén, amén. La misericordia no es un hecho del hombre, no es un derecho del hombre. La misericordia es el adorable atributo de Dios, por medio del cual muestra
muestra compasión y socorro a los que no tienen esperanza. La misericordia demostrada hacia los desventurados tuvo lugar cuando Dios fue manifestado en carne y habitó entre los hombres. Los que creen que Dios existe en tres personas dicen que el que se manifestó en carne fue el Hijo de Dios. Pero en la Biblia en ninguna parte dice que el Hijo de Dios se manifestó en carne. Pero sí dice que Dios fue manifestado en carne. Y no a su nombre y gloria. Miremos un ejemplo de su misericordia. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aleluya. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era vida de reposo aquel día. A su nombre sea la gloria. Usted no ha pensado por qué este hombre fue escogido entre todos los demás enfermos. No se dice que clamara: Señor, ten misericordia de mí, como lo hizo el ciego Bartimeo. No hay ni una sola palabra en este relato que sugiera que este hombre poseía algo que le diera derecho de recibir este favor. Se trata pues de un caso del ejercicio soberano de la misericordia divina. Pues a Cristo le era exactamente igual curar a todos estos enfermos, pero no lo hizo. Pero los podía sanar a todos, pero no lo hizo. Jesús no le dijo: ¿quieren ser sanos? No, sino: ¿quieres ser sano?
no quieres, porque si hubiera dicho quieres ser sano, se le levantan y se sanan todos esos enfermos. Cuando llevaban el hijo de la viuda de Naín a enterrar, Jesús se acercó y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Mencionó su nombre. Joven, a ti, no a los otros que están aquí sepultados, porque donde no mencione su nombre, se levantan todos los jóvenes que habían allí en el cementerio. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, dijo: Lázaro, ven fuera. Lo llamó por su nombre, porque donde no lo llamen por su nombre, resucita todo el cementerio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Oiga bien, Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Aleluya. Y es necesario que sea así. Pues gracia es el favor mostrado al que nada merece, más aún el que merece el infierno. La gracia es la antítesis de la justicia. La justicia exige que la ley sea aplicada imparcialmente. Exige que cada uno reciba lo que legítimamente merece, ni más ni menos. Esa es la justicia. La justicia no concede favores, ni hace acepción de personas. La justicia como tal no muestra compasión, ni conoce misericordia. Pero la gracia divina no se ejerce a expensas de la justicia. Al contrario, la gracia reina por la justicia. Aleluya. Aleluya. Romanos 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó por la muerte o para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Aleluya. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Y si la gracia reina, es que es gracia soberana. La gracia ha sido definida como favor inmerecido de Dios, y es inmerecido. Nadie puede reclamarlo como derecho, porque nadie merece la gracia. Es un favor inmerecido. Si la gracia no se gana ni se merece, nadie tiene derecho a ella. Por consiguiente, puesto que la salvación es por gracia, don gratuito de Dios, Él la concede al que quiere. Oye, ni aún el más grande de los pecadores escapa a la misericordia
Esta gracia divina obró de manera notable en tiempos del nacimiento del Salvador. Aleluya. La manifestación de Dios en carne fue uno de los acontecimientos más grandes de la historia del universo. Y sin embargo, esto no fue dado a conocer a toda la humanidad. En cambio, fue especialmente revelado a los pastores de Belén y a los magos del Oriente. Y aún hoy, en esta dispensación de gracia, Cristo no es dado a conocer a todos, y cuando nació se dio a conocer a las clases más bajas, inapropiadas, a pastores y a gentiles de un país lejano. Ningún ángel se presentó antes en el Edén para anunciar el nacimiento del Mesías de Israel. Amén. Ninguna estrella se apareció a los escribas y doctores de la ley, que eran los que en su orgullo y propia justicia escudriñaban diligentemente las Escrituras para saber dónde había de nacer el Cristo. Sin embargo, no les fue dado a conocer que ya había nacido. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. En el ejercicio de su gracia, otorgando sus favores a quien Él quiere. Y a menudo a los más necesitados e indignos. Como dice Pablo, ya voy a terminar. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso éramos nosotros, pero por su gracia, hoy disfrutamos de una salvación muy grande. Todo esto porque Dios es soberano. Y Él es el que nosotros sobra el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, hermano, qué privilegio, qué bendición.